El frío de diciembre en La Paz no era nada comparado con el hielo que corrió por mis venas cuando entendí la verdad. Mi propio hijo, Sebastián, había llenado esa salsa especial con veneno, calculando mi muerte como si fuera un simple problema de matemáticas. Soy Amparo Villarreal, tengo 72 años y durante toda mi vida creí conocer a las personas que más amaba. Esa noche de Navidad descubrí que había criado a un asesino. Mi historia comienza en la zona sur de La Paz, en una casa colonial de 2 pisos que compré con décadas de trabajo, vendiendo tejidos en el Mercado Rodríguez. La calle de los Jazmines, número 247, era mi orgullo, mi refugio, el resultado de levantarme todos los días a las 5 de la mañana durante 40 años. Esas paredes de adobe guardaban mis recuerdos más preciados, las primeras palabras de Sebastián, sus dibujos de niño pegados en la cocina, las fotografías de su graduación como contador. Sebastián siempre fue mi mundo entero. Después de que mi esposo murió en un accidente de tráfico, cuando el niño tenía apenas 12 años, dediqué cada momento de mi existencia a darle la mejor educación posible. Vendí joyas que había heredado de mi madre para pagar su universidad privada. Trabajé turnos dobles en el mercado para comprarle ropa decente, libros nuevos, todo lo que necesitara para convertirse en un hombre de bien. Cuando conoció a Lucía hace 8 años, pensé que por fin había encontrado a la mujer perfecta para él. Ella era maestra de primaria en una escuela del centro de La Paz, siempre amable conmigo, respetuosa, cariñosa. La traté como a la hija que nunca tuve. Cuando se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa en la iglesia San Francisco, lloré de felicidad viendo a mi hijo tan enamorado. La llegada de mi nieta Camila completó mi felicidad. Esa bebita de ojos grandes y sonrisa dulce se convirtió en la luz de mis últimos años. Pasaba tardes enteras enseñándole canciones tradicionales bolivianas, cocinando api morado, mientras ella me ayudaba mezclando la masa desde su silla alta. Los domingos se quedaba conmigo para que sus padres pudieran salir solos, y yo disfrutaba cada segundo de esos momentos precios. Durante años, viví en esa burbuja de tranquilidad familiar. Mi casa se había valorizado considerablemente con el crecimiento de la zona sur, y según el último avalúo que hice el año pasado, valía aproximadamente $180,000 americanos. Para una mujer que comenzó vendiendo tejidos en una manta en el suelo, esa propiedad representaba el éxito absoluto. Sebastián trabajaba en una firma contable respetable en el centro paceño. Llevaba una vida aparentemente estable con Lucía y Camila. Yo me sentía realizada sabiendo que mi sacrificio había dado frutos, que había logrado sacar adelante a un hijo profesional y responsable. Qué equivocada estaba. Los primeros síntomas de que algo andaba mal comenzaron sutilmente a principios de noviembre pasado. Sebastián empezó a visitarme con mayor frecuencia, pero había algo diferente en sus visitas. Antes llegaba relajado, se sentaba en la cocina mientras yo preparaba té de coca, me contaba anécdotas de su trabajo, preguntaba por mis plantas del jardín con genuino interés. Pero en esas últimas visitas lo notaba tenso, distraído, constantemente revisando su celular. Hacía preguntas extrañas sobre mis finanzas, sobre si tenía testamento hecho, sobre qué pasaría con la casa si yo llegara a enfermarme gravemente. Al principio pensé que era preocupación filial normal, pero la insistencia con estos temas comenzó a incomodarme. Lucía también cambió su forma de tratarme. Durante años habíamos tenido una relación cálida y natural, pero empezó a observarme de manera calculadora, como si estuviera evaluando algo que yo no podía comprender. Sus abrazos se volvieron mecánicos, sus sonrisas forzadas. Cuando jugaba con Camila en mi sala, la veía examinar mis muebles, mis cuadros, como si estuviera tasando el valor de cada objeto. La primera alarma real sonó una tarde de jueves, cuando los escuché susurrando intensamente en mi jardín trasero. Estaba regando mis geranios cerca de la ventana de la cocina, cuando capté fragmentos de conversación que me helaron la sangre. La edad está a nuestro favor. Nadie va a hacer preguntas. Después tendremos todo. Mi corazón comenzó a latir descompasado. Traté de convencerme de que malinterpretaba sus palabras, que tal vez hablaban de alguna inversión, de planes profesionales, de cualquier cosa, excepto lo que mi instinto maternal empezaba a susurrarme al oído.
Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama recordando cada detalle de los últimos meses, las preguntas sobre dinero, las miradas extrañas, los murmullos secretos. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y observé la fotografía familiar que siempre tengo allí. Era de la última Navidad, todos sonriendo abrazados junto al árbol que decoramos juntos. Sebastián tenía su brazo alrededor de mi hombro, Lucía cargaba a Camila y yo sonreía con esa felicidad simple de quien se cree rodeada de amor verdadero. ¿Cómo pude ser tan ciega?, me preguntaba, mientras miraba esa imagen que ahora me parecía una mentira completa. Al día siguiente decidí prestar más atención a sus comportamientos. Cuando vinieron el sábado para almorzar, los observé discretamente. Sebastián no podía quedarse quieto en su silla. Constantemente se levantaba para caminar por la casa, tocaba objetos como si estuviera calculando su valor. En un momento lo encontré en mi dormitorio, parado frente a mi cómoda antigua, examinando los cajones. «¿Qué haces aquí, hijo?», le pregunté desde la puerta. Se sobresaltó visiblemente antes de recomponerse. «Nada, mamá. Solo admiraba lo bonita que está esta cómoda. Nunca me había fijado en los detalles de la madera, pero yo conocía esa cómoda desde hacía 30 años. Era una pieza heredada de mi abuela, valiosa tanto por su antigüedad como por su valor sentimental. Sebastián la había visto miles de veces y jamás había mostrado interés en admirar su madera. Durante el almuerzo, Lucía hizo comentarios sobre lo grande que era mi casa para una persona sola. «Tía Amparo, no se siente muy sola aquí. Es mucho espacio para mantener limpio», decía mientras cortaba su pollo. «Tal vez sería más cómodo un departamento más pequeño, con menos responsabilidades». Sus palabras sonaban solícitas en la superficie, pero había algo más profundo en su tono, como si estuviera plantando semillas de una idea que querían que germinara en mi cabeza. «Estoy perfectamente cómoda aquí», respondí firmemente. «Esta casa es mi hogar, mi refugio. No tengo intención de mudarme mientras pueda cuidarla». Vi que intercambiaban una mirada rápida entre ellos, una mirada cargada de significado que no alcanzaba a descifrar completamente, pero que definitivamente no era casual. Las visitas se volvieron más frecuentes durante las siguientes semanas. Llegaban con excusas diferentes, que Camila extrañaba a la abuela, que tenían tiempo libre y querían visitarme, que habían comprado frutas en el mercado y querían compartirlas conmigo. Pero cada visita incluía esas conversaciones susurradas, esas miradas calculadoras, esos comentarios sobre mi soledad y lo conveniente que sería vivir en un lugar más pequeño. Una tarde de lunes, mientras fingía tomar siesta en mi dormitorio, los escuché hablar en mi sala con menos cuidado del usual. Pude captar frases completas que confirmaron mis peores temores. «Tiene que parecer accidental. A su edad nadie va a sospechar. Después de diciembre todo será diferente». Diciembre. Faltaban apenas 3 semanas para diciembre, y ellos hablaban de ese mes como si fuera una fecha límite para algo. Mi respiración se aceleró mientras procesaba la realidad de lo que estaba escuchando. No era paranoia de una señora mayor, no era malinterpretación de conversaciones inocentes, era una conspiración real, planeada por las 2 personas en quienes más confiaba en el mundo. Esa noche tomé la decisión que me salvó la vida. Al día siguiente, mientras ellos trabajaban, tomé un taxi al centro de La Paz. En una tienda de electrónicos cerca de la Plaza Murillo, le expliqué al vendedor que necesitaba equipos de grabación pequeños para documentar historias familiares de mi abuela antes de que se perdieran. El joven, muy amable, me vendió 4 grabadores digitales diminutos que podía esconder fácilmente en diferentes lugares de mi casa. Regresé a la calle de los Jazmines y pasé toda la tarde posicionando estos dispositivos estratégicamente. Uno detrás del sofá principal de mi sala, otro pegado bajo la mesa del comedor, uno tercero en el dormitorio de huéspedes donde a veces se quedaban cuando las visitas se extendían, y el último en la cocina, escondido entre mis especieros. Si realmente estaban tramando algo contra mí, yo iba a descubrir cada detalle de su plan. Los días que siguieron fueron una tortura psicológica. Durante sus visitas, actuaba con normalidad absoluta, preparaba onces, preguntaba por el trabajo de ambos, jugaba con Camila como siempre había hecho. Pero por dentro estaba documentando cada gesto sospechoso, cada comentario ambiguo, cada momento en que bajaban la voz
o se alejaban de mi presencia. Las grabaciones que recuperaba cada noche confirmaban gradualmente mis sospechas más terribles. No solo planeaban hacerme daño, sino que habían investigado meticulosamente cómo hacerlo sin levantar sospechas. Hablaban sobre sustancias que simularían problemas cardíacos naturales en personas de mi edad. Mencionaban fechas específicas, cantidades exactas, métodos de administración. La frialdad con que discutían mi muerte me partía el alma en pedazos. Sebastián, el bebé que amamanté, el niño que llevé en mis brazos cuando tuvo neumonía, el joven que lloró en mi hombro cuando se sintió perdido en la universidad, ahora calculaba mi asesinato como un problema contable más. Pero lo que realmente me destrozó fue descubrir que Lucía era incluso más cruel en sus comentarios. La mujer que llamaba mami en las reuniones familiares, que me pedía consejos para criar a Camila, que aceptó mi anillo de compromiso familiar cuando se comprometieron, hablaba de mí como si fuera un estorbo que había que eliminar cuanto antes. En una grabación particularmente dolorosa, la escuché decir: la vieja ya vivió bastante. A los 72 años, ¿qué más le queda por hacer? Nosotros tenemos toda la vida por delante y merecemos disfrutar de ese dinero ahora que somos jóvenes. Esas palabras me quitaron el aliento. La vieja, así se refería a mí, la mujer que consideraba como hija. También descubrí que tenían todo calculado con precisión quirúrgica. Habían decidido que la Navidad sería el momento perfecto, porque toda la familia estaría reunida. Las emociones de las fiestas explicarían fácilmente un supuesto ataque cardíaco, y enero sería ideal para comenzar los trámites de herencia sin llamar la atención. El plan incluía detalles que me horrorizaron por su crueldad y premeditación. Sebastián había conseguido arsénico a través de contactos que tenía en laboratorios químicos, justificando la compra como material para un proyecto universitario tardío. Habían probado diferentes dosis en ratones que capturaban en el terreno baldío detrás del mercado San Pedro, cronometrando cuánto tardaban en morir para calcular la cantidad exacta necesaria para una mujer de mi peso y edad. Escuchar estos detalles mientras estaba sentada en mi cocina, tomando té de coca en la misma taza que había usado durante décadas, me provocaba náuseas físicas. Mis propios familiares estaban experimentando con veneno para asegurar mi muerte de la forma más eficiente posible, pero la revelación más devastadora llegó en una grabación de hace apenas una semana. Sebastián le contaba a Lucía sobre una conversación telefónica que había tenido con alguien más, una mujer joven que aparentemente trabajaba con él. Hablaba de planes futuros que incluían vender mi casa, mudarse a una zona más exclusiva de La Paz y comenzar una nueva vida sin ataduras del pasado. Mi hijo no solo planeaba matarme, también planeaba deshacerse de Lucía después de heredar mis bienes. Tenía una amante, y su plan maestro incluía eliminar tanto a su madre como a su esposa para quedarse con todo el dinero y empezar de cero con su nueva pareja. La monstruosidad de su plan me quitó el sueño durante días. No era solo un hijo ingrato motivado por la codicia. Era un psicópata calculador capaz de asesinar a sangre fría a las dos mujeres que más lo habían amado en la vida. Anoche, víspera de Nochebuena, no pude cerrar los ojos. Me quedé despierta en mi cama, observando las sombras que proyectaba la luz de la calle en mi techo, preparándome mentalmente para lo que sabía que iba a enfrentar hoy. Tenía todas las grabaciones guardadas en lugar seguro. Había pensado cada detalle de cómo actuar para protegerme, pero aún así sentía terror puro corriendo por mis venas. Hoy es 24 de diciembre. Sebastián, Lucía y Camila llegarán en pocas horas para la cena navideña tradicional que hemos celebrado durante años. Sebastián traerá esa salsa especial que ha preparado con tanto cuidado, esa receta que contiene mi muerte calculada al gramo. Pero yo también tengo mi propio plan. Esta mañana llamé a mi vecina Graciela Navarro, la única persona en quien confío completamente. Le conté parte de la verdad, le mostré algunas grabaciones. Ella estará pendiente de cualquier señal de emergencia. También preparé copias de todas las evidencias y las dejé en un lugar seguro, con instrucciones claras sobre qué hacer si algo me llegara a pasar. Ahora me estoy maquillando frente al espejo de mi tocador, preparándome para la actuación más importante de mi vida. Necesito parecer la abuela amorosa e inocente de siempre,
mientras por dentro estoy calculando cada movimiento para sobrevivir a esta noche. El timbre acaba de sonar. Han llegado. Es hora de descubrir si una mujer de 72 años puede ser más astuta que dos asesinos que creen tenerlo todo planeado a la perfección. Escriban en los comentarios de qué país o ciudad nos están viendo, porque esta historia necesita llegar a familias de toda América Latina. Suscríbanse al canal Abuela Recordó para seguir esta historia que los va a dejar sin palabras, porque lo que está por venir va a cambiar todo para siempre. Lo que pasó cuando abrí esa puerta y vi la sonrisa falsa de mi hijo sosteniendo esa salsa envenenada es algo que jamás podré olvidar. El sonido del timbre resonó en mis oídos como una sentencia de muerte. Caminé hacia la puerta con piernas que apenas me sostenían, mientras mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde el otro lado. Respiré profundo, me acomodé la blusa azul que siempre usaba en ocasiones especiales y abrí la puerta con la sonrisa más convincente que pude fabricar. «¡Feliz Navidad, mamá!», exclamó Sebastián, cargando una fuente cubierta con un paño navideño de colores rojos y verdes. Su abrazo se sintió como el de un extraño, aunque duró los segundos exactos de siempre. Pero ahora yo podía sentir la falsedad en cada gesto. «Abuela Amparo, te traje dibujos que hice en el colegio», dijo Camila, corriendo hacia mí con esa inocencia de sus 16 años que me partía el corazón. Al menos ella no sabía nada de lo que sus padres habían planeado. Era la única pureza que quedaba en esta farsa familiar. Lucía entró detrás de ellos, besándome en ambas mejillas como hacía siempre. «Tía, qué rico huele todo. Como siempre, usted prepara la mejor cena navideña de La Paz». Sus palabras sonaban exactamente como en años anteriores, pero ahora las escuchaba con oídos diferentes. Sabía que cada caricia, cada sonrisa, cada expresión de cariño era parte de una actuación macabra para mantenerme confiada hasta el momento de mi muerte. «Pasen, pasen, todo está casi listo», dije, guiándolos hacia la sala donde había colocado el árbol de Navidad. Era un árbol pequeño pero hermoso, decorado con los adornos que había coleccionado durante décadas, estrellitas de lata que había comprado en mi primer sueldo, angelitos de cerámica que Sebastián había hecho en la primaria, esferas coloridas que había ido agregando año tras año. Camila corrió inmediatamente hacia el árbol para admirar los regalos que había colocado debajo. Mientras ella se distraía, observé a Sebastián y Lucía intercambiar esa mirada cómplice que ya había aprendido a reconocer. Él llevaba la fuente hacia la cocina con un cuidado casi ceremonial, como si transportara algo sagrado en lugar de mi instrumento de muerte. «Sebastián, ¿qué trajiste ahí?», pregunté siguiéndolo hacia la cocina, aunque ya conocía la respuesta que me destrozaría el alma. «Es una sorpresa, mamá. Una salsa especial que he estado perfeccionando durante semanas. Quería que fuera algo único para nuestra cena navideña», respondió, colocando la fuente en el mesón de mármol donde yo había preparado miles de comidas familiares a lo largo de los años. El paño que cubría la fuente tenía pequeños renos bordados, probablemente comprado por Lucía, para hacer que el regalo pareciera más festivo y amoroso. La ironía me revolvía el estómago. Habían envuelto mi muerte en decoración navideña. «¿Puedo ver cómo quedó?», pregunté, extendiendo la mano hacia el paño. «No, no, no», dijo rápidamente, interceptando mi gesto. «Es sorpresa hasta la cena. Quiero que la pruebes junto con la comida principal, para que los sabores se complementen perfectamente». Su insistencia me confirmó lo que ya sabía. Esa salsa no era solo veneno. Era veneno calculado para ser consumido con otros alimentos que disimularían cualquier sabor extraño que pudiera alertarme del peligro. Regresamos a la sala donde Lucía estaba ayudando a Camila a organizar los regalos bajo el árbol. La escena era perfectamente doméstica, cálida, navideña. Cualquier observador externo habría visto una familia hermosa reuniéndose para celebrar las fiestas. Nadie habría imaginado que dos de estas personas habían planificado meticulosamente el asesinato de la tercera. «Mamá, la casa se ve preciosa como siempre», comentó Sebastián, caminando por la sala y tocando objetos que había visto toda su vida. Pero ahora lo hacía con la actitud de alguien que ya consideraba todo esto suyo. «Gracias, hijo. Ya saben que me gusta que todo esté perfecto para cuando ustedes vienen», respondí, observando cómo sus ojos evaluaban cada mueble, cada cuadro,
cada detalle de valor en mi hogar. Durante la primera hora de la visita, mantuvimos conversaciones normales. Camila me mostró sus calificaciones del colegio, que habían sido excelentes como siempre. Sebastián me contó sobre un proyecto importante en su oficina contable. Lucía compartió anécdotas de sus estudiantes de primaria. Todo absolutamente normal en la superficie, pero yo podía sentir la tensión subyacente como electricidad en el aire. Observé cada microexpresión, cada gesto involuntario, cada momento en que creían que no los estaba viendo. Sebastián checaba su reloj con más frecuencia de lo normal, como si tuviera una cita programada que no podía perderse. Lucía me miraba ocasionalmente con una intensidad extraña, como si estuviera memorizando mi cara para recordarla después. La hipocresía de la situación me resultaba casi insoportable. Aquí estaba yo, una mujer de 72 años que había dedicado su vida entera a criar a este hombre, sentada en mi propia sala, mientras él calculaba mentalmente cuántas horas me quedaban de vida. ¿A qué hora cenamos, tía?, preguntó Lucía alrededor de las 8:30. En unos minutos. Solo falta que caliente el pavo y sirvamos todo, respondí, levantándome para dirigirme a la cocina. «Yo te ayudo, abuela», se ofreció Camila, siguiéndome con esa disposición servicial que siempre había tenido. En la cocina, mientras mi nieta me ayudaba a sacar el pavo del horno, pude escuchar fragmentos de conversación susurrada entre Sebastián y Lucía en la sala. No captaba las palabras exactas, pero el tono urgente era inconfundible, probablemente coordinando los últimos detalles de su plan macabro. «Abuela, ¿tú estás bien?», me preguntó Camila de repente. «Te veo un poco nerviosa hoy». Mi nieta siempre había sido muy perceptiva. Incluso en medio de esta pesadilla, su preocupación genuina por mi bienestar me emocionaba profundamente. «Estoy perfecta, mi amor. Solo quiero que todo salga hermoso para la cena navideña», le dije, acariciando su cabello castaño mientras trataba de mantener la voz estable. «Es que papá también se ve raro hoy, como ansioso, y mamá sigue mirando su celular todo el tiempo». Las observaciones de Camila me confirmaron que incluso ella, sin saber nada del plan siniestro, podía percibir que algo estaba fuera de lugar en el comportamiento de sus padres. «Las fiestas a veces ponen nerviosa a la gente, querida. Ya verás que durante la cena todo va a estar perfecto», le aseguré, aunque sabía que la cena sería cualquier cosa excepto perfecta. Terminamos de preparar todo y llamé a Sebastián y Lucía para que nos ayudaran a llevar la comida al comedor. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla, la de porcelana blanca con florecitas doradas que había comprado para ocasiones especiales. Las copas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro que había heredado de mi madre. Todo lucía elegante y festivo, completamente incongruente con el horror que sabía que estaba por desarrollarse. Sebastián insistió en traer personalmente su fuente especial desde la cocina. Lo vi caminar hacia el comedor cargándola con un cuidado exagerado, como si dentro hubiera algo extremadamente frágil o extremadamente peligroso. Nos sentamos en nuestros lugares habituales, yo en la cabecera de la mesa, Sebastián a mi izquierda, Lucía a mi derecha y Camila junto a su padre. Esta distribución, que había sido natural durante años, ahora adquiría un significado siniestro. Ellos me habían colocado estratégicamente en el centro, rodeada, para poder observar mejor mis reacciones cuando consumiera el veneno. «Antes de empezar, quiero hacer un brindis», anunció Sebastián, levantando su copa de vino tinto. «Por la familia, por la salud y por muchas navidades más juntos». La ironía de sus palabras me resultó obscena. Él sabía perfectamente que esta sería mi última Navidad, y aún así se atrevía a brindar por muchas Navidades más. Levanté mi copa y fingí brindar tocando el cristal con el de ellos mientras sentía náuseas por la falsedad del momento. Comenzamos a servir los platos principales: pavo asado con hierbas aromáticas, puré de papas cremoso, ensalada de frutas frescas y pan casero que había horneado esa misma mañana. Todo preparado con el amor de siempre, pero ahora contaminado por el conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo. «Antes de que se me olvide», dijo Sebastián después de unos minutos, «tengo que servirles mi salsa especial». Se levantó ceremoniosamente y destapó la fuente que había traído. La salsa tenía un color rojizo hermoso, espesa y aromática. Si yo no hubiera sabido la verdad,
habría quedado genuinamente impresionada por el esfuerzo culinario de mi hijo. «¡Huele deliciosa!», exclamó Camila. «Papá, nunca habías cocinado algo así». «Es que quería sorprender a tu abuela con algo especial», respondió él, mirándome directamente a los ojos, con una sonrisa que ahora me parecía la expresión más malévola del mundo. Comenzó a servir la salsa en pequeños platitos individuales, uno para cada persona. Observé fascinada y horrorizada cómo calculaba cuidadosamente las porciones. A Camila le sirvió apenas una cucharadita, probablemente consciente de que ella era muy selectiva con la comida y no consumiría mucho. A Lucía le puso una porción pequeña pero respetable. Y a mí me sirvió una porción generosa, casi el doble de lo que había puesto en los otros platos. «Mamá, tú eres la invitada de honor esta noche. Tienes que probar bien mi creación para darme tu opinión honesta», dijo, colocando el platito frente a mí con una sonrisa que trataba de parecer amorosa. «Qué considerado eres, hijo», logré responder, aunque sentía como si las palabras salieran de la garganta de otra persona. El platito con la salsa envenenada quedó allí, frente a mí, como un pequeño símbolo de toda la maldad que había descubierto. Era increíble cómo algo tan aparentemente inocente podía contener tanto horror. «¿No vas a probarla todavía?», preguntó Lucía después de unos minutos, notando que yo había estado comiendo todo lo demás menos la salsa. «Por supuesto que sí. Solo estoy saboreando primero el pavo para poder comparar los sabores», mentí, ganando tiempo mientras mi mente trabajaba frenéticamente. Era el momento de ejecutar mi propio plan. «Ay, disculpen, necesito ir al baño un momentito», dije, levantándome de la mesa con naturalidad. «¿Te sientes bien, abuela?», preguntó Camila con preocupación genuina. «Perfecto, mi amor. Solo necesito refrescarme un poco antes de probar la obra maestra culinaria de tu papá», respondí, dirigiéndole una sonrisa tranquilizadora. Caminé hacia el baño con paso normal, pero mi corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Una vez dentro, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundamente para calmar mis nervios. Sabía que tenía apenas unos minutos para ejecutar la parte más crítica de mi plan de supervivencia. Abrí la llave del lavabo para crear ruido de fondo. Luego me asomé cuidadosamente por la rendija de la puerta. Podía ver el comedor parcialmente desde ese ángulo. Sebastián estaba inclinado sobre la mesa, hablando en voz muy baja con Lucía. Sus expresiones eran tensas, urgentes, como si estuvieran coordinando los últimos detalles de algo importante. Camila estaba distraída jugando con su celular, completamente ajena a la conversación susurrada de sus padres. Esta era mi oportunidad. Esperé hasta que Sebastián se levantó para ir a la cocina, aparentemente a buscar más vino. Lucía aprovechó su ausencia para revisar su teléfono, enviando mensajes rápidos que probablemente tenían que ver con su plan. Salí del baño y regresé al comedor fingiendo naturalidad absoluta. «Disculpen la demora», dije, pero antes de sentarme, fingí que había derramado algo en la mesa. «Ay, qué torpe soy». Dejé caer un poquito de salsa. Me incliné sobre la mesa con una servilleta, aparentando limpiar una mancha inexistente. En ese movimiento, que duró apenas 3 segundos, intercambié rápidamente mi platito con el de Lucía. Ella seguía concentrada en su celular, escribiendo mensajes, y no notó nada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el sonido llegaría hasta la cocina donde Sebastián buscaba el vino, pero logré hacer el intercambio sin ser detectada. Cuando Sebastián regresó con la botella, encontró todo aparentemente normal. Yo estaba sentada en mi lugar, Lucía guardaba su teléfono y Camila seguía comiendo tranquilamente su porción de pavo. «Ahora sí, mamá», dijo él, volviendo a sentarse. «Es el momento de la verdad. Quiero tu opinión sincera sobre mi salsa». Tomé el tenedor y pinché un pequeño pedazo de pavo del platito que ahora tenía frente a mí. Era el platito original de Lucía, con apenas una porción pequeña de la salsa envenenada. Llevé el bocado a la boca, masticar deliberadamente lento, fingiendo evaluar los sabores. Murmuré, asintiendo pensativamente. «Está muy interesante. Tiene un sabor complejo, con varias capas de condimentos». Lo que realmente sentía era un sabor ligeramente metálico que no correspondía a ningún condimento culinario conocido. Probablemente era el arsénico, ese sabor sutil que había leído que tenían algunos venenos. «¿Te gusta?», insistió Sebastián, observándome con una intensidad que habría sido sospechosa para cualquiera
que no conociera sus verdaderas intenciones. Me gusta mucho, hijo. Se nota que pusiste mucho esfuerzo en prepararla, respondí, tomando apenas pequeños bocados de la porción reducida que ahora tenía. Lucía, mientras tanto, había comenzado a comer su propia porción sin sospechar que estaba consumiendo la dosis de veneno originalmente destinada para mí. La dosis calculada específicamente para matar a una mujer de 72 años, no a una mujer de 42 años más joven y fuerte. Durante los siguientes 20 minutos, mantuvimos una conversación aparentemente normal mientras yo observaba discretamente a Lucía. Sebastián contó anécdotas de su trabajo, Camila compartió planes para el año escolar siguiente y yo fingía estar completamente relajada y feliz con la reunión familiar. Pero mis ojos seguían cada movimiento de mi nuera, esperando los primeros signos de que el veneno estaba haciendo efecto en su organismo. Al principio no noté nada fuera de lo normal. Lucía participaba activamente en la conversación, reía en los momentos apropiados, hacía comentarios sobre la comida, pero gradualmente comencé a percibir cambios sutiles. Primero fue un ligero palidecimiento en su rostro. Después empezó a tocarse la frente ocasionalmente, como si sintiera un dolor de cabeza leve. Sus respuestas en la conversación se volvieron un poco más lentas, menos espontáneas. Sebastián no parecía notar estos cambios iniciales. Estaba demasiado concentrado en observarme a mí, esperando que yo comenzara a mostrar síntomas de envenenamiento. De vez en cuando checaba su reloj, probablemente calculando cuánto tiempo debería tomar para que el arsénico hiciera efecto en mi sistema. ¿Te sientes bien, mami?, le preguntó Camila a Lucía alrededor de los 25 minutos después de haber comenzado la cena. Sí, mi amor, solo tengo un pequeño dolor de cabeza. Debe ser el cansancio de fin de año, respondió Lucía, pero su voz sonaba ligeramente diferente. Fue entonces cuando Sebastián finalmente dirigió su atención hacia su esposa. La miró más detenidamente y noté cómo su expresión cambió de expectativa confiada a ligera preocupación. ¿Estás segura de que te sientes bien, amor?, le preguntó, pero había algo en su tono que no era preocupación marital normal. Era más bien alarma de alguien que ve que algo no está desarrollándose según el plan. Me siento un poco mareada, admitió Lucía, llevándose la mano al estómago, y tengo un sabor extraño en la boca. En ese momento vi pánico puro en los ojos de mi hijo, pánico no por la salud de su esposa, sino por la comprensión gradual de que algo había salido terriblemente mal con su plan meticuloso. Los siguientes minutos fueron como ver una pesadilla desarrollarse en cámara lenta. Lucía comenzó a sentirse cada vez peor, mientras Sebastián trataba desesperadamente de entender qué había fallado en sus cálculos perfectos. Y yo, sentada en mi lugar de siempre en la cabecera de esa mesa familiar, observaba cómo la justicia comenzaba a manifestarse de la forma más irónica posible. La mujer que había conspirado para asesinarme estaba siendo destruida por su propio veneno, mientras el hombre que había planeado mi muerte veía sus planes desmoronarse ante sus propios ojos. Pero esto era apenas el comienzo de la noche más larga y terrible de nuestras vidas. El deterioro de Lucía se aceleró de forma alarmante en los minutos siguientes. Lo que había comenzado como una ligera palidez se transformó en sudoraciones frías que empapaban su blusa navideña. Sus manos temblaban mientras intentaba llevarse la servilleta a los labios y pude ver gotas de transpiración formándose en su frente a pesar del fresco nocturno paceño. «Mami, te ves muy pálida», insistió Camila, dejando su tenedor en el plato y acercándose más a su madre. «¿Quieres que te traiga un vaso de agua?» «No, no sé qué me está pasando», murmuró Lucía, su voz cada vez más débil. «Siento como si tuviera fuego en el estómago». Sebastián se había puesto rígido en su silla, sus ojos moviéndose franticamente entre su esposa y mi plato, donde quedaban restos de la salsa que él creía que yo había consumido en cantidad letal. Su mente trabajaba desesperadamente, tratando de entender por qué yo estaba perfectamente bien, mientras su cómplice se desplomaba ante nuestros ojos. «Tal vez comiste algo que te cayó mal durante el día», sugirió él, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Era la respuesta de alguien que sabe exactamente qué está causando el problema, pero no puede revelarlo. Yo mantuve mi expresión de preocupación, abuela.
levantándome para acercarme a Lucía con solicitud genuina. Era una actuación perfecta, porque parte de mí realmente sentía compasión por ella. A pesar de todo lo que había conspirado contra mí, verla sufrir los efectos del veneno que había ayudado a preparar me generaba sentimientos complejos. Hijita, ¿quieres que te prepare un té de manzanilla? A veces eso ayuda con el malestar estomacal, le ofrecí, tocando su frente con el dorso de mi mano como había hecho tantas veces cuando Sebastián era pequeño y se enfermaba. Su piel estaba fría y húmeda, síntomas que reconocía de las descripciones que había encontrado sobre envenenamiento por arsénico cuando investigué los métodos que ellos estaban considerando. No creo que sea algo normal, dijo Lucía, doblándose ligeramente sobre sí misma. Nunca me había sentido así antes. En ese momento, Sebastián tomó una decisión que reveló todo su carácter. En lugar de expresar preocupación genuina por su esposa o sugerir buscar atención médica inmediata, su primera reacción fue proteger su secreto. Debe ser algo viral, declaró con falsa autoridad. Últimamente hay muchas infecciones estomacales circulando. Lo mejor es que descanses un rato, seguro se te pasa. Su sugerencia de inacción médica, cuando su esposa obviamente necesitaba ayuda urgente, me confirmó algo que ya sospechaba. Incluso en este momento de crisis, Sebastián estaba más preocupado por mantener oculto su crimen que por la vida de Lucía. No, papá, intervino Camila con determinación que me enorgulleció. Mami se ve realmente mal. Deberíamos llevarla al hospital. Camila tiene razón, dije firmemente, tomando el control de la situación. Lucía necesita atención médica ahora mismo. Lucía intentó protestar, pero en ese momento una oleada de náuseas la golpeó violentamente. Se levantó tambaleándose de la silla, llevándose la mano a la boca, y antes de que pudiéramos reaccionar vomitó copiosamente en el piso de mi comedor. El vómito tenía un color verdoso extraño y un olor acre que nunca había percibido en dolencias normales. Camila gritó, asustada por ver a su madre en tal estado. Sebastián se quedó paralizado, observando las consecuencias físicas de su propio plan diabólico manifestándose en la persona equivocada. «Sebastián, llama a una ambulancia ahora mismo», le grité, pero él seguía inmóvil, como si su cerebro hubiera dejado de funcionar. Lucía se desplomó en el suelo, convulsionándose. Sus piernas se sacudían incontrolablemente mientras espuma salía de su boca. Era exactamente el tipo de muerte agonizante que ellos habían planeado para mí, y verlo desarrollarse ante mis ojos me llenó simultáneamente de horror y de una extraña sensación de justicia cósmica. Corrí hacia el teléfono y marqué el número de emergencias mientras Camila se arrodillaba junto a su madre, llorando desconsoladamente. «¿Emergencias médicas? Necesito una ambulancia urgente en calle de los Jazmines 247, zona sur. Una mujer de 42 años está convulsionando. Posible envenenamiento», reporté, dando todos los detalles necesarios para que llegara ayuda rápidamente. Sebastián finalmente reaccionó, pero no para ayudar a su esposa, sino para acercarse a mí mientras yo hablaba por teléfono. «Mamá, no digas que es envenenamiento», me susurró urgentemente al oído. «Puede ser cualquier cosa, no sabemos qué le está pasando». Su insistencia en ocultar la verdadera causa del colapso de Lucía me indignó profundamente. Incluso en este momento crítico, su prioridad era protegerse a sí mismo, no salvar la vida de la madre de su hija. «Van a estar aquí en 10 minutos», informé después de colgar. «Sebastián, ayúdame a ponerla en posición de recuperación para que no se ahogue con su propio vómito». Entre los tres, logramos colocar a Lucía de lado, aunque sus convulsiones hacían difícil mantenerla en una posición estable. Su respiración se había vuelto laboriosa e irregular. Cada inhalación parecía requerirle un esfuerzo sobrehumano. Mientras esperábamos la ambulancia, observé a mi hijo con una mezcla de asco y fascinación psicológica. Su esposa se estaba muriendo por el veneno que él había preparado, y su única preocupación visible era cómo manejar la situación para evitar sospechas. «¿Cómo es posible que mami se enfermara tan rápido?», preguntó Camila entre sollozos. «Hace una hora estaba perfectamente bien». «A veces estas cosas suceden sin advertencia», mentí, acariciando el cabello de mi nieta, mientras internamente luchaba con la decisión de cuánta verdad revelar y cuándo hacerlo. Los paramédicos llegaron exactamente cuando habían prometido.
2 hombres jóvenes y una mujer con experiencia evidente entraron a mi casa con equipo médico y tomaron control de la situación inmediatamente. ¿Qué síntomas presentó antes del colapso?, preguntó la paramédico principal mientras sus colegas comenzaban a tomar signos vitales de Lucía: náuseas, dolor de cabeza, palidez progresiva y después vómito súbito seguido de convulsiones, reporté con precisión clínica. ¿Consumió algo fuera de lo normal hoy? ¿Medicamentos nuevos? ¿Alcohol en exceso? Sebastián se adelantó para responder antes de que yo pudiera hacerlo. Solo cenamos en familia, comida casera normal, nada especial. Su mentira descarada sobre la salsa especial que había preparado me confirmó que estaba dispuesto a dejar morir a Lucía antes que revelar su plan de asesinato. Los paramédicos trabajaron eficientemente, conectando a Lucía a monitores portátiles e iniciando una línea intravenosa. Sus lecturas médicas eran alarmantes incluso para mi ojo no entrenado. Vamos a transportarla al Hospital del Norte. Es el más cercano y tiene una unidad de toxicología competente, anunció el paramédico líder. Toxicología. La palabra hizo que Sebastián se pusiera visiblemente tenso. Sabía que los médicos especializados podrían identificar rápidamente la presencia de arsénico en el sistema de Lucía. ¿Puede acompañarla un familiar en la ambulancia?, preguntó la paramédico. Yo voy, dijo Sebastián inmediatamente. Y yo también, agregó Camila. Solo permitimos un acompañante en la unidad de emergencia, por razones de espacio y seguridad, explicó la mujer. Ve tú, Sebastián, dije, aunque internamente prefería no dejarlo solo con Lucía y el personal médico. Camila y yo lo seguiremos en taxi. Durante el traslado al hospital, Camila lloró en silencio mientras yo procesaba mentalmente todo lo que había ocurrido. Mi plan había funcionado perfectamente. Había evitado mi propia muerte y, irónicamente, había expuesto el crimen a través de sus propios perpetradores. Pero también me enfrentaba a la realidad de que mi nuera, por más que hubiera conspirado contra mí, ahora luchaba por su vida por culpa de un veneno que había ayudado a preparar para matarme. La justicia poética tenía un sabor amargo cuando se desarrollaba ante tus propios ojos. El Hospital del Norte estaba lleno de actividad nocturna típica de Nochebuena: accidentes de tráfico, intoxicaciones etílicas, peleas familiares que habían escalado a violencia. Nuestra tragedia era una más entre tantas otras que interrumpían las celebraciones navideñas de docenas de familias paceñas. Encontramos a Sebastián en la sala de espera, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Su agitación era palpable, pero cualquier observador externo la interpretaría como preocupación normal de un esposo por su mujer enferma. ¿Qué dijeron los médicos?, pregunté, sentándome junto a Camila en las sillas plásticas azules del área de espera. Están haciendo análisis de sangre y otros estudios. Dicen que puede tomar varias horas tener resultados completos, respondió, pero evitaba mi mirada directa. 1 hora después, apareció el doctor Fernando Salinas, un hombre de mediana edad con la autoridad tranquila de quien ha visto todo tipo de emergencias médicas. Se acercó a nosotros removiendo sus guantes quirúrgicos y pude ver inmediatamente en su expresión que traía noticias graves. ¿Familia de la señora Lucía Herrera?, preguntó dirigiéndose principalmente a Sebastián. Soy su esposo, respondió mi hijo, tratando de sonar como el marido preocupado perfecto. Su esposa presenta síntomas compatibles con intoxicación severa por sustancias tóxicas. Los análisis preliminares muestran niveles alarmantes de arsénico en su sistema sanguíneo. Arsénico. La palabra flotó en el aire como una acusación directa. Vi cómo Sebastián palideció instantáneamente, aunque trató de disimular su reacción. ¿Arsénico? ¿Cómo es posible eso, doctor?, preguntó fingiendo sorpresa absoluta. Es lo que intentamos determinar. El arsénico no aparece accidentalmente en el organismo humano. Su esposa trabaja con químicos. ¿Tiene acceso a laboratorios o industrias que manejen estas sustancias? No, para nada. Es maestra de primaria. No entiende cómo pudo exponerse a algo así, mintió Sebastián sin vacilar. Doctor. Salinas me miró directamente. Señora, usted mencionó por teléfono la posibilidad de envenenamiento. ¿Qué la llevó a sospechar eso? Era mi momento de decidir cuánta verdad revelar. Podía seguir fingiendo ignorancia o podía comenzar a exponer la conspiración que había descubierto. Doctor, los síntomas aparecieron muy repentinamente después de la cena.
y fueron muy severos para ser una enfermedad común. Expliqué cuidadosamente. ¿Todos consumieron la misma comida? Sí, respondió Sebastián rápidamente. Comimos exactamente lo mismo. Interesante que solo la señora Herrera haya presentado síntomas entonces, observó el médico, haciendo anotaciones en su registro. En casos de intoxicación alimentaria, usualmente todos los comensales muestran algún tipo de reacción. Su comentario hizo que Sebastián se moviera inquietamente en su asiento. El médico había identificado inmediatamente la inconsistencia en su versión. ¿Cuál es el pronóstico, doctor?, preguntó Camila con voz temblorosa. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizarla, pero el arsénico ya está siendo procesado por sus órganos internos. El daño dependerá de la cantidad que ingirió y qué tan rápido podemos neutralizar los efectos. ¿Se va a morir mi mami?, preguntó mi nieta directamente, con esa franqueza brutal que solo los adolescentes pueden manifestar en momentos de crisis. Doctor Salinas la miró con compasión profesional. Estamos luchando para salvarla. Los próximos días serán críticos. Después de que el médico se retiró, nos quedamos en silencio procesando la información. Camila lloraba quedamente. Sebastián fingía estar devastado y yo calculaba mentalmente cuándo y cómo revelar toda la verdad que conocía. Alrededor de las 2 de la mañana, una enfermera nos informó que Lucía había recuperado conciencia parcialmente y estaba pidiendo hablar conmigo específicamente. Su solicitud sorprendió a todos, especialmente a Sebastián. ¿Por qué quiere hablar contigo y no conmigo?, preguntó con una combinación de confusión y alarma. No lo sé, hijo. Tal vez necesita hablar con otra mujer sobre algo personal. Improvisé, aunque intuía que Lucía tenía razones mucho más importantes para esta conversación. Me dirigí hacia la unidad de cuidados intensivos, donde encontré a mi nuera conectada a múltiples máquinas que monitoreaban cada función de su cuerpo. Se veía frágil y pálida, pero sus ojos estaban alertas y llenos de una urgencia que reconocí inmediatamente. Amparo, susurró cuando me acerqué a su cama. Sé lo que hiciste anoche. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. ¿A qué te refieres, hijita? Cambiaste los platos. Te vi hacerlo cuando fingiste limpiar algo de la mesa. Había sido descubierta, pero en lugar de sentir pánico, experimenté una extraña sensación de alivio. Finalmente, podía dejar de actuar. ¿Y qué piensas hacer con esa información?, pregunté suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pedirte perdón por todo lo que habíamos planeado hacerte y contarte la verdad sobre lo que Sebastián realmente es. En los siguientes 30 minutos, Lucía me reveló detalles del plan que ni siquiera había captado en mis grabaciones secretas. Me contó sobre las pruebas que habían hecho con animales, sobre cómo Sebastián había calculado la dosis exacta de arsénico necesaria para simular un ataque cardíaco natural en una mujer de mi edad, sobre cómo habían elegido la Navidad como fecha perfecta para el crimen. Pero la revelación más devastadora fue sobre las verdaderas intenciones de Sebastián hacia ella. Amparo, después de matarte, él planeaba eliminarme también, me confesó con voz quebrada. Encontré mensajes en su teléfono con una secretaria de su oficina. Ya tienen planes de irse a vivir juntos tan pronto como herede tu dinero. La monstruosidad de mi hijo era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo quería asesinar a su madre, sino también a la madre de su hija, todo por dinero y lujuria. ¿Por qué decidiste contarme esto, Lucía? Porque estoy muriendo por mi propia maldad y porque me di cuenta de que si no hablo ahora, él va a encontrar la manera de culparte a ti de todo esto. Ya está preparando una versión donde tú eras quien tenía acceso al veneno y quien preparó la comida. Su advertencia me confirmó algo que ya había comenzado a sospechar. Sebastián no se rendiría fácilmente. Si su plan original había fallado, inventaría uno nuevo para escapar de las consecuencias. ¿Estarías dispuesta a contarle todo esto a la policía?, le pregunté. Sí, es lo único correcto que puedo hacer ahora. Cuando regresé a la sala de espera, Sebastián inmediatamente me bombardeó con preguntas sobre mi conversación con Lucía. Inventé excusas sobre confesiones personales y preocupaciones sobre Camila, mientras internamente me preparaba para la batalla legal que sabía que se avecinaba. Lo que no sabía era que la batalla comenzaría mucho más pronto de lo que esperaba y que mi propio hijo estaba dispuesto a destruirme completamente para salvar su pellejo.
Al amanecer del 25 de diciembre, cuando la mayoría de las familias paceñas despertaban para abrir regalos navideños, yo me encontraba en el pasillo del Hospital del Norte enfrentando la llegada de 2 investigadores de la FLCC que cambiarían el curso de toda esta pesadilla. El investigador Raúl Mendoza era un hombre moreno de unos 50 años, con esa mirada penetrante que desarrollan los policías después de décadas viendo lo peor de la naturaleza humana. Su compañera, la subinspectora Elena Vargas, era más joven pero igualmente perspicaz, con una forma de hacer preguntas que parecía casual, pero que claramente estaba diseñada para detectar inconsistencias. ¿Familia Villarreal?, preguntó Mendoza, mostrando su identificación. Necesitamos hablar con ustedes sobre el caso de la señora Lucía Herrera. Sebastián se puso inmediatamente a la defensiva, aunque trató de disimularlo bajo una fachada de cooperación. Por supuesto, investigador. Queremos ayudar en todo lo que sea necesario para entender qué le pasó a mi esposa, dijo con esa voz controlada que había aprendido a reconocer como su modo de manipulación. Nos condujeron a una sala privada del hospital, donde comenzaron el interrogatorio. Camila se quedó en la sala de espera, considerada demasiado joven para participar en la investigación inicial. Señor Villarreal, comenzó la subinspectora Vargas. Necesitamos que nos relate exactamente qué ocurrió anoche, desde que llegaron a la casa de su madre hasta que llamaron la ambulancia. Sebastián procedió a contar una versión cuidadosamente editada de los eventos. Mencionó la cena familiar tradicional, describió los síntomas que presentó Lucía, pero omitió completamente cualquier referencia a la salsa especial que había preparado. ¿Consumieron todos la misma comida?, preguntó Mendoza, tomando notas detalladas. Exactamente la misma, mintió Sebastián sin titubear. Mi madre preparó pavo, puré de papas, ensalada, todo casero como siempre hace para Navidad. Cuando llegó mi turno de testificar, tomé una decisión crucial. No revelaría todo inmediatamente, pero tampoco permitiría que las mentiras de Sebastián quedaran sin cuestionar. Investigador, comencé cuidadosamente. Mi hijo trajo una salsa especial que él mismo había preparado. Insistió mucho en que todos la probáramos, especialmente yo. Vi cómo Sebastián me lanzaba una mirada de alarma pura. No esperaba que mencionara la salsa, y definitivamente no esperaba que especificara su insistencia en que yo la consumiera. ¿Una salsa especial?, preguntó Vargas, dirigiéndose a Sebastián. ¿Por qué no mencionó eso antes? Bueno, sí, traje una salsa que había estado experimentando, admitió reluctantemente, pero no pensé que fuera relevante porque todos la comimos. ¿Todos consumieron la misma cantidad?, continuó la investigadora. Aquí era donde las cosas se volvían delicadas. No podía revelar inmediatamente que había cambiado los platos sin antes establecer el contexto completo de por qué lo había hecho. Mi hijo me sirvió una porción más generosa a mí, porque quería mi opinión sobre su receta, expliqué, observando cómo el color se drenaba del rostro de Sebastián. Los investigadores intercambiaron miradas significativas. La inconsistencia entre el testimonio del hijo y la madre era obvia, y habían desarrollado suficiente experiencia para reconocer cuando alguien estaba ocultando información importante. Señor Villarreal, dijo Mendoza con voz más firme, ¿dónde está esa salsa ahora? ¿Quedaron restos en la casa? Sebastián vaciló por primera vez durante todo el interrogatorio. Yo creo que mi madre la desechó cuando limpiamos después de llevar a Lucía al hospital. Era otra mentira, y yo tenía la evidencia para probarlo. Investigador, intervine. Yo guardé una muestra de esa salsa en mi refrigerador. Algo en mi instinto me dijo que podría ser importante preservarla. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Sebastián me miraba con una mezcla de shock y furia que confirmaba todo lo que había sospechado sobre sus verdaderas intenciones. ¿Conservó una muestra?, preguntó Vargas con evidente interés. ¿Qué la motivó a hacer eso? Soy una mujer mayor que ha vivido lo suficiente para confiar en sus instintos, respondí simplemente. Cuando algo no se siente bien, tomo precauciones. Los investigadores solicitaron inmediatamente acceso a mi casa para recoger la muestra conservada. También pidieron analizar todos los restos de comida de la cena navideña. Durante el trayecto de regreso a mi casa en calle de los Jazmines, Sebastián intentó una última manipulación desesperada. Mamá, no entiendo por qué estás complicando las cosas, me dijo mientras caminábamos hacia la puerta principal.
Los investigadores van a pensar que hay algo sospechoso cuando no hay nada. ¿No hay nada sospechoso, Sebastián?, le pregunté directamente mirándolo a los ojos. ¿Estás completamente seguro de eso? Por un momento, vi pánico puro en su expresión antes de que lograra recomponerla. Por supuesto que no hay nada sospechoso. Solo quiero que Lucía se recupere y que esta pesadilla termine. Los investigadores trabajaron meticulosamente en mi cocina, recolectando muestras de todo lo que habíamos consumido la noche anterior. Cuando abrí el refrigerador y les entregué la pequeña porción de salsa que había conservado, vi cómo Sebastián cerraba los ojos momentáneamente, como si estuviera aceptando su destino. Esta muestra será analizada en nuestro laboratorio forense, explicó Mendoza. Si contiene las mismas sustancias tóxicas que encontramos en la sangre de la señora Herrera, tendremos evidencia definitiva de la fuente del envenenamiento. Mientras los técnicos forenses documentaban cada detalle de mi cocina y comedor, recibí una llamada del hospital. Era doctor Salinas. Señora Villarreal, su nuera está pidiendo hablar con los investigadores. Dice que tiene información importante que debe compartir antes de que su condición empeore. El testimonio de Lucía ante los investigadores fue devastador para cualquier esperanza que Sebastián pudiera tener de escapar de las consecuencias. Desde su cama de hospital, con voz débil pero firme, confesó todo. Describió cómo Sebastián había comprado arsénico, justificándolo como material para un proyecto universitario ficticio. Relató las sesiones de pruebas que habían conducido con animales para calcular dosificaciones letales. Explicó cómo habían elegido la Navidad como fecha perfecta, porque las muertes súbitas en personas mayores durante las fiestas raramente levantaban sospechas. Pero la revelación más impactante fue sobre los planes post-asesinato de Sebastián. Después de matar a Amparo y heredar su dinero, Sebastián planeaba envenenarme a mí también, confesó Lucía con lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. Tiene una relación con Patricia Morales, una secretaria de 26 años en su oficina. Ya tenían planes de irse juntos a vivir a Santa Cruz con el dinero de la herencia. La investigación se expandió rápidamente. Los investigadores obtuvieron órdenes judiciales para revisar los registros telefónicos de Sebastián, sus búsquedas de Internet y sus comunicaciones con la tal Patricia Morales. Lo que descubrieron pintó el retrato de un sociópata meticulosamente planificador. Durante meses, Sebastián había estado investigando métodos de envenenamiento, estudiando casos legales de herencias disputadas e incluso consultando con abogados sobre procesos sucesorios bajo pretexto de planificación familiar preventiva. Los registros de su computadora revelaron búsquedas específicas sobre síntomas de intoxicación por arsénico, tiempo de supervivencia después de la exposición y métodos para simular ataques cardíacos naturales en personas mayores. Más perturbador aún fue el descubrimiento de una lista detallada en sus archivos personales. No era solo una lista de mis bienes y su valor estimado, era una lista de otros adultos mayores adinerados en La Paz, con información sobre sus hábitos, rutinas familiares y vulnerabilidades potenciales. Señora Villarreal, me informó la subinspectora Vargas durante una reunión en la estación de policía, creemos que su hijo estaba planeando desarrollar un patrón sistemático de asesinatos de personas mayores adineradas. Su caso habría sido solo el primero. La revelación me dejó sin aliento. Mi hijo no era simplemente un hijo ingrato motivado por codicia. Era un potencial asesino en serie que había identificado un nicho específico: eliminar ancianos ricos para heredar o robar sus fortunas. Entre las evidencias más perturbadoras estaban fotografías que había tomado secretamente de varias casas en mi vecindario, anotaciones sobre los horarios de actividad de mis vecinos mayores e incluso bocetos de layouts de propiedades que había visitado bajo pretextos sociales. ¿Cómo no me di cuenta de que estaba criando un monstruo?, le pregunté a la investigadora sintiendo un peso aplastante de culpa maternal. Los psicópatas son expertos en manipulación y engaño, me consoló Vargas. Pueden mantener fachadas convincentes durante décadas. Usted no tuvo forma de saber lo que realmente estaba pensando. El proceso legal se aceleró dramáticamente cuando los análisis forenses confirmaron la presencia de arsénico en concentraciones letales en la muestra de salsa que había conservado. La coincidencia exacta con los niveles encontrados en el sistema de Lucía
proporcionó evidencia irrefutable del método de envenenamiento. Sebastián fue arrestado formalmente el 28 de diciembre, 3 días después de la Navidad más terrible de mi vida. Los cargos incluían tentativa de homicidio calificado, conspiración para cometer asesinato y asociación criminal con intenciones de expandir actividades delictivas. Cuando vinieron a arrestarlo a mi casa, donde se había quedado supuestamente para cuidarme después del trauma de la hospitalización de Lucía, su reacción final reveló completamente su verdadera naturaleza. No mostró arrepentimiento, remordimiento o disculpas. En cambio, me miró con furia pura y me gritó: «Todo esto es tu culpa. Si hubieras vendido la casa cuando te lo pedimos, nada de esto habría pasado. Eres una vieja egoísta que arruinó nuestras vidas». Sus palabras confirmaron lo que ya había llegado a entender. Incluso confrontado con evidencia abrumadora de su culpabilidad, Sebastián se veía a sí mismo como la víctima. En su mente distorsionada, yo era la villana por no entregarle voluntariamente mi patrimonio para que él pudiera asesinarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. La fiscal Beatriz Chávez, una mujer competente especializada en casos de violencia intrafamiliar, asumió la prosecutorial del caso. Sus primeras palabras para mí fueron tranquilizadoras pero realistas. «Señora Villarreal, tenemos evidencia sólida para una condena, pero este proceso será emocionalmente devastador para usted. Su hijo va a intentar culparla, manipular el sistema y prolongar todo lo posible para evitar las consecuencias». Tenía razón. Incluso desde la cárcel, Sebastián continuó tratando de manipular la narrativa. Contrató al abogado Marcelo Rivas, conocido por defender casos imposibles usando tecnicismos legales y estrategias de victimización. La estrategia de defensa que desarrollaron era predecible pero perversa. Alegaron que yo había envenenado a Lucía deliberadamente para incriminar a Sebastián por una disputa familiar sobre dinero. Según su versión, yo era una mujer mayor mentalmente inestable que había desarrollado paranoia sobre las intenciones de mi familia. «Es absurdo», le dije a la fiscal Chávez cuando me explicó las alegaciones de la defensa. «¿Cómo podría haber sabido que Lucía consumiría esa salsa específica en lugar de yo?» «Exactamente», respondió ella. «Su estrategia tiene agujeros lógicos enormes, pero van a intentar crear suficiente duda razonable para evitar una condena por homicidio premeditado». El proceso de preparación para el juicio me obligó a revivir cada detalle traumático de los meses previos a la Navidad. Tuve que transcribir todas las grabaciones que había hecho, proporcionando evidencia directa de las conversaciones conspiradoras entre Sebastián y Lucía. Escuchar esas grabaciones en presencia de los fiscales e investigadores fue una experiencia surrealista. Voces que habían sonado normales en el momento ahora revelaban su contenido siniestro de manera cristalina cuando se reproducían en un ambiente legal formal. En esta grabación del 15 de diciembre, explicó la fiscal Chávez, reproduciendo audio en su oficina, podemos escuchar claramente a su hijo discutiendo dosificaciones específicas y cronometrajes para el envenenamiento. La voz de Sebastián llenó la habitación. Habitación tiene que ser suficiente para garantizar el efecto, pero no tanto que parezca obvio. Los médicos van a ir a hacer autopsia, así que necesitamos niveles que simulen un ataque cardíaco inducido por arsénico natural. Arsénico natural. Como si hubiera una forma natural de que mi sistema desarrollara niveles letales de esa sustancia. Mientras se acercaba la fecha del juicio, Lucía luchaba por recuperarse en el hospital. Los médicos me informaron que sobreviviría, pero con daños permanentes en el hígado y el sistema nervioso que afectarían su calidad de vida para siempre. Va a necesitar fisioterapia durante años, me explicó Dr. Salinas durante una de mis visitas. El arsénico causó daños que no son completamente reversibles. Verla en esa cama de hospital, luchando por realizar movimientos simples que antes eran automáticos, me generaba sentimientos complejos. Por un lado, sabía que había conspirado para asesinarme. Por otro lado, estaba sufriendo consecuencias devastadoras por un crimen que había sido diseñado principalmente por mi hijo. Durante una de nuestras conversaciones, Lucía me hizo una pregunta que me persigue hasta hoy. Amparo, ¿alguna vez me vas a poder perdonar por lo que hicimos? La pregunta me obligó a confrontar emociones que había estado evitando. Lucía, lo que ustedes planearon fue monstruoso, pero tú te arrepentiste, confesaste la verdad
y ahora estás pagando un precio terrible por tus decisiones. Sebastián, por otro lado, sigue culpándome a mí por sus propios crímenes. Él me convenció de que sería rápido e indoloro para ti, continuó ella. Dijo que a tu edad, después de una vida plena, era almost natural. Me hizo creer que estábamos siendo misericordiosos. Sus palabras revelaron el nivel de manipulación psicológica que Sebastián había ejercido incluso sobre su propia cómplice. Había logrado convencer a Lucía de que asesinarme era casi un acto de bondad, liberándome de los sufrimientos de la vejez. La distorsión mental requerida para esa justificación me ayudó a entender la profundidad de la patología de mi hijo. No era simplemente un criminal motivado por dinero. Era alguien capaz de redefinir conceptos morales básicos para servir a sus propósitos egoístas. A medida que se acercaba el juicio, me preparé mentalmente para enfrentar la experiencia más difícil de mi vida: testificar contra el hijo que había criado, amado y sacrificado todo para educar. Pero también me preparé para algo más importante: asegurarme de que la justicia prevaleciera y que otras familias no sufrieran lo que nosotros habíamos vivido. El monstruo que había criado sin saberlo finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones, sin importar cuánto me doliera verlo caer. El juicio comenzó el 15 de marzo del año siguiente en el Palacio de Justicia de La Paz. La sala estaba abarrotada de periodistas, curiosos y familias de otros adultos mayores que habían descubierto que sus nombres aparecían en la lista macabra de futuras víctimas de Sebastián. La noticia había corrido por toda la ciudad, convirtiendo nuestro drama familiar en un caso de interés público. Me senté en la primera fila, vestida con mi mejor traje negro, observando cómo traían a mi hijo encadenado hacia el banquillo de los acusados. Verlo en ese uniforme carcelario, con las manos esposadas, fue como recibir una puñalada directa al corazón. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo el bebé que había amamantado, el niño que había consolado durante pesadillas nocturnas. El abogado defensor Marcelo Rivas había desarrollado una estrategia audaz y despreciable: retratar a Sebastián como víctima de manipulación materna y presión psicológica. Según su versión, yo era una madre controladora que había chantajeado emocionalmente a mi hijo durante décadas, creando resentimientos profundos que lo llevaron a considerar opciones desesperadas. Señores jurados, declaró Rivas durante sus argumentos iniciales, lo que tenemos aquí no es un hijo malvado, sino un hombre joven quebrado por años de manipulación maternal. Sebastián Villarreal es tan víctima como cualquier otra persona en esta sala. Sus palabras me indignaron profundamente. Estaba convirtiendo décadas de amor maternal y sacrificio personal en una narrativa de abuso psicológico. Pero la fiscal Chávez había anticipado esta estrategia. La defensa va a intentar victimizar al victimario, me había advertido. Van a hacer que parezca que usted es la verdadera villana de esta historia. Manténgase firme en los hechos y no permita que la manipulen emocionalmente. Durante los primeros días del juicio, la fiscalía presentó evidencia abrumadora. Las grabaciones que había hecho fueron reproducidas completas en la sala, permitiendo que el jurado escuchara directamente las conversaciones conspirativas entre Sebastián y Lucía. El silencio en la sala era absoluto cuando se reprodujo la grabación donde Sebastián discutía los experimentos con animales. Su voz fría y calculadora llenaba el espacio mientras describía cómo habían cronometrado las muertes de ratones para calcular dosificaciones humanas precisas. El tiempo promedio de supervivencia después de la exposición es de 30 a 40 minutos. Se escuchaba su voz en la grabación, suficiente para que parezca un episodio médico natural, pero no tanto que tenga tiempo de buscar ayuda médica efectiva. Vi cómo varios miembros del jurado se movían incómodamente en sus asientos. La frialdad científica con que había planeado mi asesinato era evidente, incluso para observadores neutrales. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con piernas temblorosas pero determinación férrea. La fiscal Chávez me guió a través de cada detalle de mi experiencia: las sospechas iniciales, la decisión de instalar grabadores, el descubrimiento gradual del plan y finalmente la noche del envenenamiento. Señora Villarreal, me preguntó la fiscal, ¿en qué momento decidió cambiar los platos esa noche? Cuando vi a mi hijo insistir tanto en que yo probara su salsa especial,
y recordé todas las conversaciones que había grabado sobre envenenarme durante una cena familiar. Mi instinto maternal me gritó que mi vida estaba en peligro inminente. ¿Y qué sintió cuando vio que su nuera comenzaba a sufrir los efectos del veneno destinado para usted? La pregunta me obligó a confrontar emociones complejas que aún me atormentaban. Sentí horror por lo que estaba presenciando, pero también una confirmación terrible de que todo lo que había sospechado era verdad. Mi propio hijo realmente había tratado de asesinarme. Durante el contrainterrogatorio, Rivas intentó atacar mi credibilidad y mis motivaciones. ¿No es cierto, señora Villarreal, que usted había tenido discusiones previas con su hijo sobre la herencia de su propiedad? Nunca discutimos herencias, respondí firmemente. Él sugirió que vendiera mi casa y me mudara a un lugar más pequeño, pero yo rechacé la idea porque mi casa es mi hogar. Y no es posible que su rechazo a estas sugerencias creara resentimiento en la familia. Posible, sí, pero el resentimiento no justifica intentar asesinar a alguien. Rivas continuó tratando de pintarme como una madre posesiva que había malinterpretado conversaciones inocentes y fabricado una conspiración inexistente. Pero las evidencias físicas eran irrefutables. El arsénico en la salsa, los mensajes de texto entre Sebastián y su amante, los registros de búsquedas en Internet sobre métodos de envenenamiento. El testimonio más devastador vino de Lucía, quien apareció en el tribunal en silla de ruedas debido a los daños neurológicos permanentes que había sufrido. Su voz era débil, pero clara, cuando describió cada detalle del plan que habían desarrollado juntos. Sebastián me convenció de que sería una muerte misericordiosa, declaró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo que Amparo ya había vivido una vida plena y que merecíamos disfrutar de esos años mientras éramos jóvenes. Cuando Rivas intentó sugerir que Lucía estaba mintiendo para reducir su propia culpabilidad, ella respondió con una frase que resonó en toda la sala. Estoy pagando el precio de mi maldad cada día de mi vida. No tengo nada que ganar mintiendo ahora, excepto tal vez un poco de paz en mi conciencia. El momento más doloroso del juicio llegó cuando Sebastián finalmente testificó en su propia defensa. Subió al estrado vestido con un traje que yo había comprado para su graduación universitaria años atrás, intentando proyectar la imagen de un joven profesional respetable. Su testimonio fue una masterclass de manipulación y negación de responsabilidad. Admitió haber comprado arsénico, pero alegó que era para un proyecto de investigación universitaria legítimo. Reconoció las conversaciones grabadas, pero las caracterizó como fantasías frustradas que nunca tuvo intención real de ejecutar. Yo amaba a mi madre, declaró, mirándome directamente por primera vez en meses. Jamás habría hecho nada para lastimarla realmente. Todo esto fue un malentendido trágico amplificado por la paranoia de una mujer mayor. Sus palabras me partieron el alma. Incluso en este momento crucial, frente a evidencia abrumadora de su culpabilidad, Sebastián seguía tratando de manipular la narrativa para evadir las consecuencias. Pero la fiscalía había guardado su evidencia más damning para el final. Durante el contrainterrogatorio de Sebastián, la fiscal Chávez presentó la lista de otros adultos mayores adinerados que habían encontrado en su computadora. ¿Puede explicar por qué tenía información detallada sobre las rutinas, vulnerabilidades y patrimonio de 17 personas mayores en La Paz? Le preguntó, mostrando los documentos al jurado. Por primera vez durante todo el proceso, vi a Sebastián perder su compostura completamente. Eso era solo curiosidad sociológica, tartamudeó. Me interesaba estudiar patrones de vida de personas exitosas de la tercera edad. Curiosidad sociológica que incluía mapas detallados de sus propiedades y horarios de sus actividades diarias. No tenía respuesta convincente. La evidencia demostraba claramente que había estado planeando expandir sus actividades criminales mucho más allá de mi asesinato. Los argumentos finales fueron devastadores para la defensa. La fiscal Chávez presentó un caso hermético que conectaba todas las piezas: motivación financiera, planificación meticulosa, intento de ejecución y planes para crímenes futuros. Señores jurados, concluyó su alegato, lo que tenemos aquí no es un malentendido familiar o una reacción impulsiva. Es un plan criminal sofisticado, ejecutado por un individuo que ve a los adultos mayores como obstáculos desechables entre él y sus ambiciones financieras. El jurado deliberó durante 6 horas.
6 horas durante las cuales caminé por los pasillos del Palacio de Justicia, bebí incontables tazas de café y recé silenciosamente para que la justicia prevaleciera. Camila estuvo conmigo durante toda la espera. Mi nieta había madurado años en los meses transcurridos desde esa Nochebuena terrible. Ahora tenía 17 años y había tomado la decisión difícil, pero madura, de apoyar públicamente mi testimonio contra su padre. Abuela, me dijo mientras esperábamos el veredicto, quiero que sepas que hiciste lo correcto. Papá necesita pagar por lo que hizo y otras familias necesitan estar protegidas de él. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para enfrentar el resultado del juicio, cualquiera que fuera. Cuando el jurado regresó, el silencio en la sala era absoluto. El presidente del jurado se levantó y declaró: en el caso del Estado versus Sebastián Villarreal, por el cargo de tentativa de homicidio calificado, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de conspiración criminal, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de asociación criminal con intención de expandir actividades delictivas, encontramos al acusado culpable. Cada palabra culpable resonaba en mi pecho como un martillo. Era la justicia que había esperado, pero también la confirmación definitiva de que había criado a un criminal peligroso. El juez sentenció a Sebastián a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. También ordenó que compensara económicamente a Lucía por los daños médicos permanentes que había causado. Cuando leyeron la sentencia, Sebastián me miró con una expresión de odio puro que jamás olvidaré. «Esto es tu culpa», me gritó mientras los guardias se lo llevaban. Si hubiera sido una madre normal, nada de esto habría pasado. Incluso en este momento final, se rehusaba a aceptar responsabilidad por sus propias decisiones. Los meses posteriores al juicio fueron un proceso lento de sanación emocional. Vendí mi casa en Calle de los Jazmines. Ya no podía vivir allí después de todo lo que había ocurrido. Me mudé a un apartamento más pequeño en Sopocachi, un barrio tranquilo donde podía comenzar de nuevo sin el peso de tantos recuerdos dolorosos. Lucía se recuperó parcialmente, pero nunca volvió a ser la misma. Los daños neurológicos la obligaron a retirarse de la enseñanza. Ahora vive con cuidado constante y ha desarrollado una relación nueva conmigo, basada en el perdón mutuo y el entendimiento de que ambas fuimos víctimas de la manipulación de Sebastián. Camila decidió vivir conmigo después del juicio. Está terminando sus estudios secundarios y planea estudiar psicología, inspirada por todo lo que hemos vivido. Dice que quiere ayudar a otras familias que enfrentan traumas similares. Patricia Morales, la amante de Sebastián, desapareció completamente después del arresto. Los investigadores nunca lograron determinar si tenía conocimiento directo del plan de asesinato o si simplemente era otra víctima de su manipulación. Han pasado 2 años desde aquella Nochebuena terrible. Sebastián sigue en prisión y, según me informó su abogado, ha mostrado 0 signos de remordimiento o rehabilitación. Pasa sus días culpándome a mí, al sistema judicial, a Lucía, a cualquiera, excepto a sí mismo, por las consecuencias de sus acciones. He desarrollado una rutina nueva que me ayuda a procesar el trauma. 3 veces por semana visito un centro comunitario donde hablo con otros adultos mayores sobre seguridad personal y señales de alarma en relaciones familiares. Mi experiencia, por terrible que haya sido, se ha convertido en una herramienta para proteger a otras personas vulnerables. También mantengo correspondencia con algunas de las familias que descubrimos estaban en la lista de futuras víctimas de Sebastián. Hemos formado una red de apoyo informal, compartiendo estrategias de protección y alertándonos mutuamente sobre cualquier comportamiento sospechoso de familiares. La lección más importante que he aprendido es que el mal puede esconderse detrás de las caras más queridas y familiares. Como madres, especialmente las madres solteras que sacrificamos todo por nuestros hijos, a veces desarrollamos puntos ciegos emocionales que nos impiden ver señales de peligro evidentes. También aprendí que confiar en nuestros instintos no es paranoia, es supervivencia. Durante semanas antes de esa Navidad, mi intuición me gritaba que algo estaba mal. Si hubiera ignorado esas señales, no estaría aquí para contar esta historia. Pero quizás lo más importante que descubrí es que hacer lo correcto, incluso cuando involucra entregar a tu propio hijo a la justicia,
Es la única forma de vivir en paz contigo mismo. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, pero también la más necesaria. Hoy, mientras escribo estos recuerdos en mi nuevo apartamento, puedo ver las montañas de La Paz a través de mi ventana. Son las mismas montañas que veía desde mi casa anterior, pero ahora las observo con ojos diferentes. Son los ojos de una mujer que sobrevivió a una traición inimaginable y emergió más fuerte del otro lado. Sebastián me quitó mi inocencia sobre la naturaleza humana, pero no logró quitarme mi vida. Y en última instancia, esa es una victoria que ningún hijo malvado puede arrebatarme. La justicia prevalece, pero las cicatrices emocionales permanecen para siempre. Sin embargo, he aprendido que podemos usar esas cicatrices como recordatorios de nuestra propia fuerza y resistencia. Sobreviví para contar esta historia, y cada día que respiro es una victoria sobre el mal que una vez compartió mi mesa navideña. Aquí estoy, 2 años después de la noche más terrible de mi vida, compartiendo con ustedes una experiencia que jamás imaginé que tendría que vivir. Soy Amparo Villarreal, tengo 74 años ahora, y acabo de relatarles la historia completa de cómo mi propio hijo Sebastián intentó asesinarme en una cena navideña, aquí en La Paz, Bolivia. Cuando comencé a contar esta historia en el primer episodio, muchos de ustedes probablemente pensaron que estaba exagerando, que quizás mi imaginación de señora mayor me había jugado una mala pasada. Pero como han visto a lo largo de estos 6 episodios, cada detalle que les compartí era la verdad más cruda y dolorosa que una madre puede enfrentar. Permítanme hacer un repaso de todo lo que hemos recorrido juntos en esta travesía de horror y supervivencia, porque creo firmemente que mi experiencia puede salvar vidas y alertar a familias que tal vez estén viviendo situaciones similares sin darse cuenta. Todo comenzó con pequeñas señales que mi instinto maternal captó durante noviembre y diciembre del año pasado. Sebastián y mi nuera Lucía empezaron a comportarse de manera extraña durante sus visitas a mi casa en Calle de los Jazmines. Los veía susurrar constantemente, alejarse cuando yo me acercaba, observarme con miradas que nunca había visto antes. Fueron cambios sutiles, pero mi intuición de madre me gritaba que algo no estaba bien. La decisión de instalar equipos de grabación en mi propia casa fue lo que terminó salvando mi vida. Durante semanas documenté conversaciones entre ellos donde planeaban fríamente mi asesinato. Escuché cómo discutían métodos de envenenamiento, cómo habían calculado la dosis exacta de arsénico necesaria para matar a una mujer de mi edad, cómo habían elegido la Navidad como fecha perfecta, porque las muertes súbitas de personas mayores durante las fiestas raramente levantan sospechas. La frialdad con que hablaban sobre mi muerte fue lo que más me impactó. No era un plan emocional o impulsivo, era un proyecto meticuloso, calculado durante meses, donde yo no era vista como una madre o un ser humano, sino como un obstáculo entre ellos y mi herencia de $180,000. La noche del 24 de diciembre, cuando Sebastián trajo esa salsa especial que había preparado, insistiendo tanto para que yo la probara primero, supe que había llegado el momento de ejecutar mi propio plan de supervivencia. El intercambio de platos que hice mientras fingía ir al baño fue la decisión más crucial de mi vida. En esos 3 segundos, cambié mi destino y expuse la verdad de la forma más irónica posible. 30 minutos después, presencié el horror que había sido destinado para mí. Lucía comenzó a vomitar violentamente, a convulsionar, casi muriendo por el mismo veneno que había ayudado a preparar para asesinarme. Ver esos síntomas, sabiendo que debería haber sido yo quien estuviera sufriendo esa agonía, me confirmó que todo lo que había sospechado era verdad. En el hospital, cuando los médicos confirmaron envenenamiento por arsénico, comenzó la investigación policial que revelaría la verdadera magnitud del plan de Sebastián. No solo quería matarme a mí, también planeaba eliminar a Lucía después de heredar mis bienes para poder irse a vivir con su amante, Patricia Morales. Y lo más escalofriante de todo, tenía una lista con nombres de otros 17 adultos mayores adinerados de La Paz que había identificado como futuras víctimas. Mi hijo no era simplemente un hijo ingrato motivado por codicia, era un potencial asesino en serie que había encontrado su nicho: eliminar personas de la tercera edad para robar sus patrimonios. Yo habría sido apenas su primera víctima en una carrera criminal
que planeaba expandir sistemáticamente. El proceso judicial fue devastador emocionalmente, pero necesario para que la justicia prevaleciera. Durante el juicio, Sebastián mostró su verdadero carácter. Nunca expresó remordimiento genuino, nunca pidió perdón por intentar asesinarme. En cambio, trató de culparme a mí, retratándose como víctima de una madre supuestamente manipuladora y controladora. Incluso cuando fue condenado a 20 años de prisión, su última reacción fue gritarme que todo era mi culpa. Hasta el final se negó a aceptar responsabilidad por sus propias decisiones criminales. Esta experiencia me enseñó lecciones que nunca imaginé que necesitaría aprender a mi edad. La primera y más importante es que debemos confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente bien. Durante semanas mi intuición me alertó sobre comportamientos extraños, y si hubiera ignorado esas señales, no estaría aquí contándoles esta historia. También aprendí que el mal puede esconderse detrás de los rostros más queridos y familiares. Como madres, especialmente las que criamos hijos solas después de quedarnos viudas, a veces desarrollamos ceguera emocional que nos impide ver señales de peligro evidentes. El amor maternal no debe convertirse en complicidad con comportamientos destructivos. La importancia de documentar evidencias cuando sospechamos algo también fue crucial. Las grabaciones que hice proporcionaron evidencia irrefutable que permitió a la justicia condenar a Sebastián. Si me hubiera conformado con sospechas sin pruebas, él probablemente habría logrado convencer a todos de que yo estaba paranoica o mentalmente inestable. Hacer lo correcto, incluso cuando implica entregar a tu propio hijo a las autoridades, fue la decisión más dolorosa, pero también más necesaria de mi vida. Al principio me sentí culpable, preguntándome si había fracasado como madre, pero con el tiempo entendí que proteger a Sebastián de las consecuencias de sus crímenes habría significado permitir que asesinara a otras personas inocentes. El proceso de sanación emocional ha sido largo y continúa hasta hoy. Vender mi casa, donde ocurrió todo, y mudarme a un apartamento nuevo, me ayudó a comenzar de nuevo sin el peso constante de esos recuerdos traumáticos. La terapia psicológica también fue fundamental para procesar el trauma de descubrir que había criado a alguien capaz de planear mi asesinato. Mi relación con Lucía se transformó completamente después del juicio. Ella sobrevivió al envenenamiento, pero quedó con daños neurológicos permanentes que afectarán el resto de su vida. Hemos desarrollado una amistad basada en el perdón mutuo y el entendimiento de que ambas fuimos víctimas de la manipulación de Sebastián de diferentes maneras. Camila, mi nieta, ahora vive conmigo y se ha convertido en mi mayor fuente de alegría y esperanza. Ver cómo esta experiencia terrible la motivó a querer estudiar psicología para ayudar a otras familias me demuestra que incluso las tragedias más oscuras pueden generar propósitos positivos. He dedicado parte de mi tiempo a hablar en centros comunitarios sobre seguridad para adultos mayores y señales de alarma en relaciones familiares. Compartir mi experiencia, por dolorosa que sea, se ha convertido en una forma de proteger a otras personas que podrían estar en situaciones similares sin darse cuenta. También mantengo contacto con las familias que estaban en la lista de futuras víctimas de Sebastián. Hemos formado una red de apoyo donde nos cuidamos mutuamente y nos alertamos sobre cualquier comportamiento sospechoso. Esta comunidad nacida del trauma se ha convertido en una fuente de fortaleza y seguridad. Una de las preguntas que me hacen más frecuentemente es cómo una madre puede desarrollar la fortaleza necesaria para entregar a su propio hijo a la justicia. La respuesta es compleja, pero se resume en entender que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. Permitir que Sebastián continuara con sus planes habría significado ser cómplice de asesinatos futuros. También me preguntan si alguna vez lo perdono o si siento remordimiento por las decisiones que tomé. La verdad es que el perdón es un proceso que aún estoy trabajando. Perdono al niño que crié, pero no puedo perdonar al hombre en que se convirtió. En cuanto al remordimiento, no siento ninguno por haber expuesto sus crímenes. Mi único remordimiento es no haber visto las señales más temprano. El sistema judicial boliviano funcionó correctamente en nuestro caso, pero sé que no todas las familias tienen la misma suerte. Por eso es tan importante que las personas mayores seamos proactivas en protegernos, documentar cualquier comportamiento sospechoso y buscar ayuda
cuando nuestros instintos nos alertan sobre peligros. Una lección práctica que quiero compartir es la importancia de mantener independencia financiera y legal durante la vejez. Sebastián se sentía con derecho a mi patrimonio porque asumía que yo era vulnerable e indefensa. Mantener control sobre nuestros bienes y decisiones es una forma de protección crucial. También recomiendo establecer redes de apoyo fuera del círculo familiar inmediato. Mi vecina Graciela fue fundamental durante la crisis porque tenía a alguien confiable fuera de la familia que podía ayudarme objetivamente. Los adultos mayores no deberíamos depender únicamente de nuestros hijos para apoyo emocional y práctico. La tecnología moderna puede ser una herramienta poderosa de protección. Los grabadores que usé para documentar las conversaciones conspirativas ahora son aún más pequeños y accesibles. No sugiero que todos vivan con paranoia, pero si algo se siente mal, documenten evidencias. Han pasado 2 años desde aquella Nochebuena terrible y aunque las cicatrices emocionales permanecen, he reconstruido una vida plena y significativa. Tengo una relación hermosa con mi nieta, he formado nuevas amistades basadas en experiencias compartidas y he encontrado propósito ayudando a otras personas a protegerse. Sebastián sigue en prisión y según los reportes que recibo, no ha mostrado signos de rehabilitación o remordimiento. Continúa culpando a otros por sus decisiones criminales. Esa información me confirma que tomé la decisión correcta al exponerlo, porque claramente no habría parado con un solo asesinato. Mi mensaje final para todas las familias que están viendo este canal es que presten atención a sus instintos. Si algo se siente mal en sus relaciones familiares, no ignoren esas señales. Busquen ayuda, documenten evidencias si es necesario y no permitan que el amor familiar los ciegue ante comportamientos peligrosos. Los adultos mayores no somos desechables ni obstáculos para las ambiciones de generaciones más jóvenes. Tenemos derecho a vivir con dignidad y seguridad, rodeados de amor genuino, no de manipulación disfrazada de cariño filial. Ahora quiero pedirles algo muy importante. Esta historia me tomó muchísimo trabajo emocional y físico para contar. Revivir cada detalle de esa experiencia traumática no fue fácil, pero lo hice porque creo firmemente que puede salvar vidas y proteger familias. Por favor, si esta historia los impactó, si sintieron que aprendieron algo importante, si creen que puede ayudar a otras personas, suscríbanse al canal Abuela Recordó. Darle al botón de suscripción es completamente gratis y nos ayuda enormemente a llegar a más familias que necesitan escuchar estas historias. También les pido que dejen sus comentarios contándome qué opinaron de esta experiencia, si conocen casos similares, si alguna vez han sentido señales de alarma en sus propias familias. Sus comentarios son muy valiosos para mí, porque me ayudan a entender qué otras historias necesito compartir y cómo puedo ser más útil para nuestra comunidad. Den like a este video porque eso ayuda a que YouTube lo muestre a más personas que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Cada like es una forma de amplificar este mensaje de protección y concientización. Exploren los otros videos del canal Abuela Recordó, porque tengo muchas más historias importantes que contar. Historias de superación, de coraje, de cómo las personas de mi generación enfrentamos desafíos extraordinarios y salimos victoriosas. Cada historia tiene lecciones valiosas que pueden aplicar en sus propias vidas. Compartan estos videos con familiares mayores, con amigos que podrían estar en situaciones de riesgo, con cualquier persona que necesite escuchar sobre la importancia de confiar en sus instintos y protegerse de peligros ocultos. Si pueden y quieren apoyar nuestro trabajo, les pido que consideren ayudarnos a través del sistema Gracias. Este canal requiere muchos recursos para funcionar: equipos de grabación, edición de videos, tiempo dedicado a preparar cada historia cuidadosamente. Cada contribución que hacen a través del Gracias nos permite seguir trayendo historias diarias, mejorar la calidad de nuestro contenido y llegar a más familias en que necesitan estos mensajes de protección. No es obligatorio contribuir económicamente, por supuesto, pero para quienes pueden hacerlo, es una forma directa de mantener este proyecto funcionando. Cada peso que aportan se invierte completamente en hacer que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Entiendo que muchos de ustedes son personas trabajadoras,
familias con presupuestos ajustados, adultos mayores con ingresos limitados. Cualquier cantidad que puedan contribuir marca la diferencia, pero su apoyo emocional a través de comentarios, likes y suscripciones es igualmente valioso. Esta experiencia me cambió para siempre, pero también me dio una misión: usar mi dolor para proteger a otras familias. Cada vez que alguien me dice que mi historia los ayudó a reconocer señales de peligro en su propia vida, siento que todo el sufrimiento que viví tuvo un propósito mayor. Por favor, manténganse seguros, confíen en sus instintos y nunca subestimen su propia fuerza para enfrentar adversidades. Si una mujer de 72 años pudo sobrevivir a una conspiración de asesinato y ver que se hiciera justicia, ustedes también pueden superar cualquier desafío que enfrenten. Muchas gracias por acompañarme en esta jornada dolorosa, pero necesaria. Sus comentarios, su apoyo, su presencia aquí conmigo significa más de lo que pueden imaginar. Hasta el próximo video en Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo historias que pueden cambiar vidas.